Entonces, dentro de la parte algebraica, es importante que entiendan que la gran diferencia que hay entre aritmética y álgebra precisamente es que la aritmética nada más son números, que es lo que hemos visto prácticamente hasta ahorita, y que el álgebra es la operación con términos. Entonces, lo primero que es importante que entendamos es lo que es un término. Entonces, recuerden que el álgebra son operaciones con términos, pero cada vez que menciono un término, deben de tener bien clara la idea que lo primero que forma parte de un término va a ser un signo. Sabemos que el signo puede ser positivo o negativo. Recordemos que el signo positivo se puede involucrar en una suma, cuando tengo sumando y sumando, o se puede involucrar en una resta, el negativo, si tengo minuendo y sustrayendo. Después del signo viene el coeficiente. El coeficiente, a final de cuentas, es un número. Recordemos que existen los números reales, y los números reales precisamente están hablando de los números naturales, los números enteros, los números irracionales, números racionales. Y dentro de esos coeficientes, aquí en álgebra sí les hago la mención que también puede haber números irracionales, y eso se los hago la mención aquí porque sí es indispensable que también entiendan que se ve una diferencia muy grande entre los números que son racionales y los números irracionales. Saben que los irracionales son todos los que tienen raíces, ya sea raíz cuarta, cuadrada, cúbica, quinta, etcétera, etcétera, ¿no? Y después de eso viene una variable, donde esa variable va a tener un exponente. Sabemos que las variables son las letras, y las variables pueden ser la X, la Y, la Z, etcétera, 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 ¿no? Dentro de esto, también es importante que sepan que cuando ustedes van a graficar, en la secundaria sobre todo, les decían que este era el eje de las X, pero no es cierto, ese nunca se ha llamado eje de las X. Ese eje se llama eje de las abscisas. Entonces también ya es importante que vayan entendiendo que las X no es como que todo en matemáticas, ¿no? De hecho, las X pues simplemente son una letra y ya, pero lo importante van a ser las abscisas. Y de ahí les hago esta mención porque de la secundaria traigo esa idea que el eje horizontal se llama eje de las X, y no es cierto, no se llama eje de las X, se denomina eje de las abscisas y va a tener características específicas. Y también dentro de eso, en la secundaria les mencionan mucho que este se llama eje de las Y, y no es cierto, no se llama eje de las Y, jamás se ha llamado eje de las Y, se recibe el nombre de eje de las ordenadas. Y entonces, al haber abscisas y ordenadas, surgen las coordenadas. Y una coordenada, recuerden que se simboliza con una letra mayúscula, y una coordenada van a ser dos elementos que están ordenados. Primero se va a escribir la abscisa y luego se va a escribir la ordenada. Por eso recibe el nombre de coordenada, porque son dos, co quiere decir dos, y ordenada es que primero va la abscisa y luego va la ordenada. Bueno, entonces esto fue algo adicional, pero sí es importante que lo vayan visualizando porque en la secundaria se manejó mucho. Y después de la variable con exponente viene algo que se denomina función exponencial. Y la función exponencial, en algún momento les voy a enseñar qué es una función, y la función exponencial hace referencia a que hay un exponente. Entonces, en las funciones exponenciales, yo puedo tener, por ejemplo, un x menos 5 elevado al cubo. Esa es una función exponencial porque hay una base y un exponente. Pero también pudiera tener el número Neper elevado a la 3x. Acordémonos que algunos de ustedes están en geometría y trigonometría o en cálculo diferencial y ya empezaron a ver lo que es el número neperiano, el número de Euler. También pudiera escribir solamente un número, por ejemplo el 7 elevado a la 2x. Eso también es una función exponencial porque tiene base y exponente. O también pudiera darse el caso que eso ya se empieza a subir de nivel, que yo tuviera un 5 menos 3x elevado a la menos un cuarto. Y ese menos un cuarto pues obviamente tiene que ver con propiedades de los exponentes y con leyes de los exponentes, pero es para que se vayan dando cuenta que ya la función exponencial es todo aquello que tenga exponente. Inclusive pudiera darse el caso que yo tengo una x a la x, y eso también es una función exponencial. Eso no lo han visto hasta ahorita, lo van a ver en cálculo diferencial. En cálculos diferenciales van a enseñar una función elevada a otra función, pero pues eso ya es otra, ir subiendo un poco a poco de nivel, ¿no? Entonces, lo importante que quede ahorita claro es que siempre un término, siempre va a ser en ese orden, primero el signo, luego el coeficiente, luego el número irracional, luego la variable con exponente y luego la función exponencial.
siempre debe llevar ese orden. No puedo intercambiar el orden, porque si intercambio el orden, entonces yo estoy cometiendo en una imprecisión de lo que es precisamente el formalismo de las matemáticas. El formalismo es pues prácticamente lo que nos ayuda a tener una vida adecuada, una vida respetada, si lo quieren ver así, ¿no? Poniendo tal vez un ejemplo medio feo, pues es que entiendan que el orden siempre va a ser primero signo, luego coeficiente, luego número irracional, luego variable con exponente y luego función exponencial. Obviamente en algunas ocasiones no se van a tener todos los elementos, y si no se tienen todos los elementos pues no pasa nada, ¿no? Pero debe de tener ese orden. Obviamente cuando yo llegue a un nivel más avanzado se van a dar cuenta que aparte del signo, del coeficiente, del número irracional, de la variable con exponente y de la función exponencial, se las voy a poner aquí, y de la función exponencial, para que se den cuenta que hay funciones exponenciales más raras, aparte de esos elementos, sigue la función logarítmica, sigue la función trigonométrica y continúa el arco función. Entonces todo esto es un término que van a estar utilizando en cálculo diferencial o en cálculo integral. Ahorita solamente nos vamos a quedar hasta función exponencial, y cuando lleguen a la superior les van a agregar más funciones. Acá adelante va a haber más funciones, pero de todas maneras sigue siendo lo mismo. Es una multiplicación de signo por coeficiente, por número irracional, cambio variable con exponente, etcétera, etcétera, ¿no? Siguiendo ese orden que me permite que las cosas funcionen adecuadamente. Bueno, entonces ya entendiendo lo que es un término, lo que voy a hacer en álgebra precisamente son operaciones con términos. La clase pasada ya comenzamos con algunas operaciones, ahora vamos a comenzar con otras operaciones que les debiera de dar la semana que entra, pero es importante que se las dé desde esta semana porque conlleva un poco más de trabajo de entender lo que debo de hacer, ¿no? Entonces, el primer ejercicio, vamos a hacer un 2 entre x quinta menos un 3 entre x cuadrada menos un 7 entre x sexta. Entonces, si se dan cuenta, eso ya es una operación con términos debido a que yo tengo signos, coeficientes, variables, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que debo de entender es que esto que está aquí tiene un nombre, y ese nombre de esto que está aquí es una expresión algebraica. ¿Qué es una expresión algebraica? Es una expresión, es operaciones donde hay términos. Eso es una expresión algebraica, se los escribo aquí. Son operaciones con términos. Pero eso es completamente diferente a una ecuación, porque la ecuación es otra cosa. Se los escribo también aquí. Una ecuación va a ser una igualdad. Va a ser una igualdad. Y por lo tanto, cuando llegue a ecuaciones, lo que yo voy a poder hacer, además de las operaciones, son operaciones inversas. Ahorita solamente me quedan las operaciones. Entonces, la ecuación es una igualdad es una igualdad entre dos miembros. Ahí viene la diferencia. Y si ustedes se dan cuenta, esa igualdad entre dos miembros va a tener un miembro, te lo pongo entre paréntesis, va a tener un miembro derecho y un miembro izquierdo. Ahora bien, fíjense, como una ecuación tiene dos miembros, si en algún momento ustedes me escriben 2x igual a 3 igual a 2x más 3, esto que está aquí es un error enorme. ¿Por qué es un error enorme? Porque jamás debes de escribir muchos iguales. Eso no existe. Y en algunas ocasiones he observado a lo largo de los años que luego ponen esto es igual con esto, y es igual con esto, y es igual con esto, y es igual, y lo hacen en línea. Yo creo que han visto algunos de sus compañeros que lo hacen así, que empiezan y ponen igual a esto, igual a esto, igual a esto. Entonces, esto que está aquí, no lo hagan, porque eso es un error conceptual bastante grave. No puede existir eso, porque la ecuación solamente es la igualdad entre dos miembros. Y en otras palabras,
Jamás pueden poner igual, 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 igual adelante porque están cometiendo un error enorme, es una imprecisión enorme. Lo que deben de hacer, en el caso que tengan una expresión algebraica, no es poner un igual y escribir aquí adelante, un igual y aquí adelante. Eso es una imprecisión. Lo que hay que hacer es escribir el igual abajo y el igual abajo y seguirse con el igual abajo. O sea, siempre escribir hacia abajo, nunca escriban hacia adelante, porque esa es una gran imprecisión. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre una expresión algebraica? Que la expresión algebraica solamente son operaciones con términos. ¿Ven operaciones? Pues sí, aquí hay una división, aquí hay una resta, aquí hay una división, aquí hay una resta. Esos son operaciones. Y si se dan cuenta, estos son términos. ¿Por qué son términos? Pues son términos porque tiene signo, coeficiente, número irracional, variable y función exponencial. A veces no están todos los elementos, pero a veces sí están todos los elementos. Si no están todos los elementos, pues no pasa nada, ¿no? Simplemente no están y ya se acabó. Y en la ecuación forzosamente es la igualdad entre dos miembros, pero solamente dos, no escriban más, porque si no están cometiendo una grave imprecisión. Entonces, ya entendiendo que lo que voy a trabajar van a ser expresiones algebraicas, pues me doy cuenta que como son puras operaciones, lo primero que debo de hacer precisamente es revisar el concepto de jerarquía de operaciones. Sabemos que el concepto de jerarquía de operaciones me menciona cuál es la operación que debo de hacer primero. Por lo tanto, si yo observo con mis ojitos de la cara, pues resulta que aquí hay una división, pero yo no puedo hacer esta división. Aquí hay otra división, no puedo hacer la división. Aquí hay otra división, no puedo hacer la división. Porque recuerden que dividir es repartir, y no puedo repartir 2 pesos entre x a la quinta, porque ni siquiera sé qué es x a la quinta. Por lo tanto, como no puedo hacer la división, lo que voy a hacer es la resta. Y si se dan cuenta, ya hay 2 restas. Y esa resta es precisamente de números racionales. No me vayan a escribir resta de fracciones, porque el concepto de fracciones es concepto de primaria. A estas alturas ya deben de saber que cuando tienen un número en el numerador y otro número en el denominador, precisamente recibe el nombre de número racional, para que no tengan ahí confusiones, ¿no? Y acuérdense que los conceptos hay que manejarlos adecuadamente, porque los estoy preparando para que cuando lleguen a geometría analítica, cálculo diferencial o lo que sea, pues no tengan ninguna complicación. Y entonces, ustedes ya lo saben hacer. ¿Qué es lo que debo de obtener primero? Lo que debo de obtener primero es el mínimo común múltiplo. Pero resulta que cuando ustedes les ponían 1/3 más 1/5 más 1/12, el mínimo común múltiplo decían 5, 3, 12, cuál tiene mitad, etcétera, etcétera. Ustedes lo calculaban así, pero resulta que con letras es medio complicado. Entonces, ¿cómo van a calcular el mínimo común múltiplo? Pues el mínimo común múltiplo en álgebra se calcula escribiendo, ya saben que si hago esto es porque falla la aplicación, escribiendo todas las bases que están en el denominador. Entonces lo que yo debo de observar es cuáles son todas las bases que están en el denominador, y en el momento que yo detecte las escribo. Entonces empiezo a visualizar. Si se dan cuenta, esta es una base, esta es una base y esta es una base. ¿Sale bien? Entonces todas las bases que están en el denominador, nada más es una, porque todas son iguales. O sea, parece ser que son 3x diferentes, pero pues no, la x es la x. Por lo tanto, todas las bases que están en el denominador solamente es una, y esa única es la x. ¿Sale bien? Ya escribí todas las bases. Ahora bien, si se dan cuenta, tienen diferentes exponentes. Entonces, una vez que escribieron a todas las bases que están en el denominador, lo que deben de considerar es el exponente mayor. Y entonces ahí viene como que una contradicción, porque acuérdense que este se llama mínimo común múltiplo. Y en el mínimo común múltiplo deben de elegir al mayor, lo cual es curioso, ¿no? Como que ahí viene una dualidad. Entonces me fijo con mis ojitos de la cara y me doy cuenta que el exponente mayor pues es el exponente 6. Y ese es el mínimo común múltiplo. Ahora bien,
Ya que calculé el mínimo común múltiplo, acuérdense que el procedimiento de la suma de números racionales ya se lo saben. ¿Cuál es el procedimiento? Este mínimo común múltiplo lo tengo que dividir entre este denominador. Voy a aplicar leyes de los exponentes. Si aplico leyes de los exponentes, x a la sexta entre x a la quinta, como los exponentes se restan, pues me queda x a la 1. Y esa x a la 1 es lo que yo voy a multiplicar por el numerador. Por lo tanto, si yo lo multiplico por el numerador, fíjense bien, el resultado me dio x y lo voy a multiplicar por el 2. Pero eso está mal. ¿Por qué? Porque todos los términos primero debe de ir el signo, luego el coeficiente y luego la variable. Por lo tanto, escribir x2 es un error bastante grave y debo de escribir primero el coeficiente y luego la variable. Siempre, o sea, no lo escriban así como va, siempre deben de cumplir con ese orden. Primero signo, luego coeficiente y luego variable. Después, yo me doy cuenta con los ojos de la cara que aquí tengo una operación que es la operación resta. Por lo tanto, como hay una operación resta, escribo la operación resta y vuelvo a repetir el procedimiento. El procedimiento es mínimo común múltiplo entre el denominador. Eso implica que va a ser una x sexta que voy a dividir entre una x cuadrada. Y como se restan los exponentes, el 6 menos 2 me queda un 4 y por lo tanto esa x cuarta es la que tiene que multiplicar al 3. Por lo cual, si ustedes escriben x cuarta 3, eso es un error porque debe de estar escrito en orden. Por lo tanto, lo que se debe de escribir es 3 veces la x cuarta. Entonces, todo lo que es álgebra, a final de cuentas es ordénalo. ¿Por qué lo vas a ordenar? Porque los términos deben de estar ordenados. Luego, me doy cuenta que aquí hay una resta, por lo tanto escribo la resta y entonces vuelvo a hacer lo mismo. Mínimo común múltiplo entre el denominador. Si se dan cuenta, x sexta entre x sexta, como es la misma cantidad, me da un resultado que es 1 y 1 lo tienen que multiplicar por el 7 y ahí no hay ningún problema porque 1 por 7 pues ya se la sabe, ¿no? Y ahí escriben que el resultado es 7. ¿Sale bien? Ahora bien, si ustedes observan, estoy cometiendo otra imprecisión porque la raya de fracción está enorme y como la raya de fracción es un paréntesis, la debo de ajustar. Entonces le borro, no la dejo tan grande y solamente la dejo de manera que esté cubriendo tanto al numerador como al denominador. Si yo hago una raya de fracción así, eso está súper mal, porque no está cubriendo a todo el numerador. Tengan cuidado porque si en la evaluación me escriben rayas de fracción así, se los voy a poner mal, porque es un error conceptual bastante grave. Ha habido algunos alumnos que me lo dejan así, o sea, ni siquiera la raya lo escriben, porque dicen, es que no me gusta cómo se ve la raya. Pues no es que te guste, es la formalidad, y en la formalidad ustedes van a aprender que, por ejemplo, no sé ustedes, pero la formalidad en la casa es que quien ensucia un traste, él lo lava. Y eso es padre, ¿no? Porque si cada quien lava sus trastes, pues lavas muy poquito. Pero si una persona lava todos, pues ya está mal, ¿no? Entonces son formalidades que se van dando en cada lado y que obviamente eso es para la convivencia. Entonces de manera similar, ¿no? Bueno, ok. Ya que hice eso, otra vez observo con mis ojitos de la cara y debo de tomar decisiones de qué es lo que debo de hacer. Como me doy cuenta que hay restas, multiplicaciones, restas y divisiones, pues es obvio que debo de considerar la jerarquía de operaciones para saber cuál es la que voy a realizar primero. Y como hay una división, yo sé que la división es un paréntesis en el numerador y otro paréntesis en el denominador. Y entonces, para poder hacer las restas, debo de considerar el concepto que ya me sé, que es el concepto de términos semejantes. Y si considero el concepto de términos semejantes, yo sé que los términos semejantes son términos que cumplen con la condición que tienen igual de aquí para allá. O sea, pueden tener igual o diferente el signo, pueden tener igual o diferente el coeficiente, pero los que deben de ser forzosamente iguales es el número irracional, es la variable con exponente, es la función exponencial, es la función logarítmica, es la función trigonométrica y es el arco función. Si cumple con que todos esos elementos, o por lo menos uno, porque acuérdense que puede haber términos que no tengan todos los elementos, lo tienen igual, entonces se llaman términos semejantes. Entonces, bajo esta conceptualización, me doy cuenta que esta tiene una x, y esta tiene una x cuarta, y esta ni tiene x. Por lo tanto, no son términos semejantes. Como yo ya sé que son términos semejantes, puedo decidir que estos no son términos semejantes.
Y como no son términos semejantes, yo sé que siempre debe de estar ordenado. Como siempre debe estar ordenado, primero escribo el menos 3 por x a la cuarta, luego escribo el más 2x y por último escribo el menos 7. Pero eso lo escribo porque yo sé que debe de estar ordenado. Prácticamente no estoy aplicando ningún concepto, solamente estoy diciendo está ordenado. Y eso lo divido entre x sexta y pues ya acabé. ¿Cómo sé que ya acabé? Pues para saber si ya acabé, acuérdense que se deben de cumplir con los estándares que marca el resultado. Y se las vuelvo a repetir. Los estándares para que tú des un resultado, siempre, en todos tus resultados, debes de haber hecho todas las operaciones. A ver, ¿hay sumas? Sí. ¿La puedes hacer? No. ¿Por qué no? Porque no hay términos semejantes. ¿Hay restas? ¿La puedes hacer? No. ¿Por qué no? Porque no hay términos semejantes. ¿Hay una división? ¿Puedes dividir? Pues tampoco, porque primero te dicen que hagas todas las operaciones que están en el numerador y como no se pueden porque no puedes sumar y restar, entonces no puedes hacer la división. Conclusión, ya terminé todas las operaciones. ¿Cuál es el siguiente estándar? Les había mencionado que no debe de haber exponentes negativos. Si se dan cuenta, no hay ningún exponente negativo. ¿Cuál es el otro estándar? Que no debe de haber raíces en el denominador. Si ustedes se dan cuenta, pues ocurre lo mismo, no hay raíces en el denominador, hay un número entero. Perfecto, vamos bien. ¿Cuál es el otro estándar? No debe de haber exponentes que sean fracciones impropias. ¿Qué es una fracción impropia? Pues ya les había mencionado que si tienen un número grande y un número pequeño abajo, eso no es adecuado porque el grande carga al chiquito. O sea, una fracción de 15 cuartos, esta está mal. Por lo tanto, si tienen un exponente que sea 15 cuartos, pues eso no es adecuado. Y también lo otro es que debe de estar racionalizado el radicando. ¿Qué es racionalizar el radicando? Ya se los había explicado. Si yo tengo raíz cúbica de 16, pues resulta que raíz cúbica de 16 se puede escribir como la raíz cúbica de 8 por 2, o si estoy factorizando, y por propiedades de los exponentes, raíz cúbica de 8 y raíz cúbica de 2, esta primera tiene raíz exacta, y entonces racionalizar el radicando es, acuérdense que esto no se debe de escribir, no se debe escribir adelante. Lo estoy escribiendo para que vean qué es lo que estoy haciendo. Pero a final de cuentas, como hay una raíz cúbica de 8 y que es exacta, entonces yo sé que la raíz cúbica de 16 la puedo escribir como 2 o la raíz cúbica de 2. Que eso es racionalizar el radicando. Esto no se escribe, solamente es para que lo visualicen, ¿no? Para que no luego vayan a decir, primero dice una cosa y luego hace otra, ¿no? O sea, esto, vuelvo a repetir, todo esto es mental. Esto no hay que escribir nada, ¿no? Se los escribo para que lo visualicen. Bueno, ok. Como ya hice todas las operaciones, como no hay exponentes negativos, como no hay raíces en el denominador, como no hay exponentes que sean fracciones impropias, y como ya racionalicé el radicando porque ni siquiera hay raíces, ya terminé. ¿Sale bien? Entonces, ¿cómo saben que ya terminaron? Que se cumplan esos 4 estándares. Obviamente hay que saber qué quiere decir cada uno de ellos. Bueno, entonces ya aprendimos a hacer una operación con términos. Vamos a ponernos un poquito más a la altura, porque obviamente los debo de subir de nivel, no se pueden quedar en ese nivel. Vamos a hacer el ejercicio 2, y en el ejercicio 2 tengo un 1 entre x menos 1 menos un 3 entre x menos 1 elevado al cuadrado menos un 4 entre un x más 1. Acuérdense que la labor que tenemos nosotros como docentes es irlos preparando. Con mis ojitos de la cara reviso, a ver, ¿qué tengo? Pues hay una división, hay una resta, hay una resta, hay una división, hay una resta, hay una potencia, hay una resta, hay una división y hay una suma. Por lo tanto, como son demasiadas operaciones, entonces me voy al concepto de jerarquía de operaciones para saber cuál operación hago. ¿Puedo hacer la resta?
Pues resulta que no la puedo hacer. ¿Por qué no la puedo hacer? Porque yo sé que solamente se pueden hacer restas con términos semejantes. Y si se dan cuenta, estos no son términos semejantes. ¿Por qué? Porque uno tiene X y la otra no tiene. Como no tiene, no se puede hacer la resta. Y entonces, la raya de fracción es un paréntesis. Ese paréntesis menciona, primero haz la operación que está en el numerador. ¿Hay operaciones? No. Entonces no hay nada que hacer. Y luego haz la operación que está en el denominador. ¿La puedes hacer? No, no la puedo hacer. Como no puedes hacer la resta, entonces tú no puedes hacer la división. En otras palabras, algunas personas les dicen, este se cancela con este. Recuerden que la cancelación no existe, porque la cancelación no es de matemáticas. En álgebra son puras operaciones. Entonces, lo que trata de explicarles la persona que les dice se cancela es porque el 1 lo divides entre el 1. Por eso les dicen se cancela. Pero entonces, como tú ya sabes jerarquía de operaciones, le vas a decir no se cancela. Primero, no existe la cancelación. Y segundo, si tú quieres dividir el 1 entre el 1, lo primero que debes de hacer es respetar la jerarquía. Y la jerarquía dice que primero hagas la resta. Y como no puedes hacer la resta, entonces tampoco puedes dividir. Así que no me digas que se cancela porque no existe la cancelación, porque no te estás basando en jerarquía de operaciones. Y así ya se dan cuenta que la cancelación no sirve, nunca ha servido, me confunde más, y que la manera de explicar eso que quieren llamar como cancelación es entendiendo la jerarquía de operaciones. Ahora bien, nos vamos a la siguiente. Esta operación no la puedo hacer porque no son términos semejantes. El cuadrado no lo puedo hacer porque recuerden que dijimos que los resultados deben de estar... Aquí me faltó. Disculpen. Además de todas las operaciones, además de que no debe de haber exponentes negativos, que no hay raíces en el denominador, que no hay exponentes fraccionarios y que debo de reservar el radicando, disculpen, el último estándar, se me olvidaba, es que todos los resultados deben estar factorizados. Por lo tanto, si yo voy a expresar un resultado, debe de estar factorizado. Y si ustedes se dan cuenta, esto que está aquí está factorizado. ¿Por qué está factorizado? Porque factorizar quiere decir expresar en factores. Y si ustedes se dan cuenta, cuando tienen una base al cuadrado, en realidad es un factor por otro factor. Eso quiere decir que cualquier potencia está factorizada porque te está representando una multiplicación. Y recuerden que los elementos de la multiplicación se llaman factores. Y por lo tanto, pues tampoco puedo hacer nada ahí. Y si me voy para acá, pues lo mismo. No hay términos semejantes, no puedo hacer la división, no puedo hacer operaciones. Como no puedo hacer operaciones de esas pequeñitas, entonces me doy cuenta que esta es una resta y esta es una resta, pero va a ser una resta entre un número racional, otro número racional y otro número racional. Por lo tanto, lo que voy a hacer precisamente va a ser una resta de números racionales. Y si voy a realizar una resta de números racionales, lo primero que debo de calcular es el mínimo común múltiplo. Y si ustedes se acuerdan, el mínimo común múltiplo son todas las bases. Fíjense bien. Este que está aquí tiene un nombre. Y no me digan que es X. ¿Qué nombre tiene? Vamos a la respuesta que me dijo su compañero. Me dijo que, acuérdense, mínimo común múltiplo es calcular todas, es escribir todas las bases que están en el denominador. Pero si yo pienso en esta, esa no se llama base, se llama minuendo. Y se llama minuendo porque está en una resta. Si ustedes le siguen, este se llama sustraendo. ¿Por qué está sustrayendo? Porque se lo estoy quitando en una resta. Por lo tanto, ninguna de esas dos es una base. Sin embargo, como yo ya sé que la raya de fracción es un paréntesis, quiere decir que toda esta sí es una base. ¿Por qué es una base? Porque está escrita una vez. Por lo tanto, aunque no estén escritos ahí los paréntesis, la primera base entonces es x menos 1. Y luego me voy al siguiente denominador. Si ustedes se dan cuenta con sus ojitos de la cara, aquí hay otra base y esa se ve luego porque aquí está el cuadrado. Pero esta base y esta base son iguales. Como son iguales, ocurre lo que les dije hace ratito. Todas las x son iguales y como todas son bases, pues nada más se escribe una porque todas son iguales. Por lo tanto, ocurre lo mismo y entonces ya está la base. Reviso en el siguiente denominador
Y si ustedes se dan cuenta, esta base sí es diferente. Empecemos. Este se llama sumando. ¿Por qué se llama sumando? Porque está en una suma. Este se llama sumando porque está en una suma. Conclusión, como la raya de fracción es un paréntesis, esta completa sí se llama base. Y como esa base es diferente a la que tengo por acá, pues entonces hay que escribirla. Y si yo la escribo, resulta que tengo otra base que es x más 1. Y ya escribí todas las bases. Obviamente esas bases se están multiplicando. Ahora bien, lo que me hace falta es que aquí hay un exponente 2 y aquí les dije que hay un exponente 1. Por lo tanto hay que tomar la decisión de cuál de los dos exponentes elijo. Y ya les había dicho que lo que debo de hacer, acá en el mínimo común múltiplo, es elegir al exponente mayor. Como elijo al exponente mayor, entonces resulta que el exponente mayor es un 2 y ese 2 es de la base x menos 1, por eso aquí le asigno el 2. Y ya calculé el mínimo común múltiplo. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Es el producto de todas las bases que están en los denominadores. Y en dado caso que haya muchas bases iguales, elijan el exponente mayor. Y ahora sí, mínimo común múltiplo entre este denominador es como si ustedes dividieran nada más esta x menos 1 entre esta x menos 1. Solamente acuérdense que está dos veces, no está una vez, está dos veces. Por lo tanto, si dividen esta entre esta, les va a quedar la unidad. Pero además les falta una vez el x menos 1 y les falta el x más 1. Por lo tanto, la división de el mínimo común múltiplo entre este me va a dar un 1, un 1 que va a estar multiplicado por el x menos 1, porque acuérdense que eran 2 y nada más dividí una, multiplicado por el x más 1. Pero si ustedes se acuerdan, este 1 que está al principio, pues ni siquiera es necesario escribirlo. Por lo tanto, no lo escribo. Lo había escrito al principio solamente para que entendieran que es un 1, ¿no? Ahora bien, escribo la operación. La operación que sigue, entonces es una resta. Escribo la resta. No se quiere escribir. ¿Por qué la quieres? Se escribe la resta. Y entonces vuelvo a repetir lo mismo. Mínimo común múltiplo entre el denominador. Pues ahora sí resulta que este... Ay, espérenme, me comí un signo. Ahora sí resulta que... Ahora resulta que este, con todo y el exponente, es idéntico que este. Por lo tanto, si van a dividir todo este entre este, pues se están dando cuenta que este entre este me queda 1 y solamente me queda el de acá. Entonces, si yo divido mínimo común múltiplo entre el denominador, el resultado va a ser el x más 1, que tiene que multiplicar al 3. Pero entonces, acuérdense que si yo escribo el x más 1 por 3, eso está mal escrito. ¿Por qué está mal escrito? Porque en todos los términos debe ser signo, coeficiente, variable, función exponencial. Eso quiere decir que primero debo de escribir el 3, primero el signo que es menos, luego el 3 que es el coeficiente y luego la función exponencial que en este caso es x más 1. Fíjense cómo ahí no hay variable, solamente hay función exponencial. Y luego hago lo mismo con el último. Sigue una resta, porque me estoy dando cuenta que aquí hay una resta. Y otra vez divido el mínimo común múltiplo, que es todo este, y lo voy a dividir entre este denominador. Si ustedes observan, resulta que como este y este son idénticos, me va a dar la unidad. Y si me da la unidad, solamente me queda este, que va a ser multiplicado por el numerador, que es 4. Pero vuelvo a lo mismo. Como va a ser un término, lo primero que debo de escribir forzosamente es primero el 4, porque el 4 es coeficiente, y luego voy a escribir el x menos 1 elevado al cuadrado. Ahora bien, tengo que hacer el ajuste, porque la raya de fracción es un paréntesis, entonces hagan la raya de fracción más grande, de manera que cubra todo el numerador, y ya se acabó. Si ustedes observan, esta operación estuvo súper más rápida que la que yo tengo acá, porque la que tengo acá me doy cuenta con mis ojitos de la cara que todavía le hace falta más cosas. ¿Y cuáles cosas le hacen falta? Pues todo viene de la jerarquía de operaciones.
¿Cuál operación hago primero? Pues todas las que están en el numerador. Y luego hago todas las que están en el denominador. Pero entonces me doy cuenta que aquí al principio lo que yo tengo es una propiedad distributiva. Acuérdense que la propiedad distributiva quiere decir que voy a distribuir los elementos de la multiplicación, perdón, voy a distribuir la multiplicación sobre los elementos de la suma, distributiva. Y entonces van a multiplicar el primero por el primero por el segundo por el primero y el segundo por el segundo. Eso precisamente se llama propiedad distributiva. Pero si se dan cuenta, dentro de la propiedad distributiva también están empleando la ley de los signos, porque algunos están multiplicando signos iguales y otros están multiplicando signos diferentes. Y si ustedes se dan cuenta, resulta que la propiedad distributiva también la tienen que hacer en el siguiente, porque van a multiplicar el -3 por el primero y el -3 por el segundo. Entonces van a aplicar la propiedad distributiva varias veces. Y aquí, por jerarquía de operaciones, primero hay que hacer el cuadrado. Por lo tanto, yo me acuerdo que en la secundaria me dijeron que si yo tenía un binomio al cuadrado, el resultado es el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Eso me lo enseñaron en la secundaria, solamente rescatar un poco. También se los voy a enseñar aquí, pero pues es algo de lo que más se menciona en la secundaria, ¿no? Por lo tanto, si empiezo a hacer todo lo que les acabo de decir, me va a quedar raya de fracción principal, y entonces comienzo con una x cuadrada más una x menos una x más un 1 menos 3x menos 3 menos 4 que multiplica al cuadrado del primero, que es x cuadrada, menos el doble producto del primero por el segundo, que es menos 2x, más el cuadrado del segundo, que es un 1. Aquí me faltó también escribir que aparte de los conceptos que estoy haciendo, también hay que aplicar leyes de los exponentes, porque estoy multiplicando dos bases que tienen exponentes. Acuérdense que aquí hay una x a la 1 y aquí hay otra x a la 1, y por eso x a la 1 por x a la 1 me da x al cuadrado. Y de ahí ya quedó ese primer resultado. Acuérdense que si tienen alguna duda, luego díganme, porque pues pudiera ser que por ahí hay un concepto que tienen medio mal ubicado, ¿no? Ok, ahora la pregunta es, aquí en el denominador, ¿qué van a hacer primero? ¿Van a hacer primero el cuadrado? ¿Van a hacer primero la propiedad distributiva? ¿O no van a hacer nada? ¿Y por qué? Deben de cumplir con los estándares, y los estándares es que todo debe de estar factorizado. Factorizar es expresar en factores. En otras palabras, esto que está aquí ya está factorizado. ¿Por qué está factorizado? Porque una potencia quiere decir que estás multiplicando por sí mismo a la base 2 veces. Y luego el otro x más 1, si se dan cuenta, es un factor, es otro factor y es otro factor. Conclusión, ya está factorizado. Y como ya está factorizado, no voy a hacer nada en el denominador porque ya está factorizado. ¿Sale bien? Ahí acuérdense de lo que les voy mencionando, porque precisamente las preguntas van dirigidas para ver si están aquí constantemente poniéndome atención o por ahí se les fueron algunas distracciones, ¿no? Lo cual es normal que se distraigan, pero traten de minimizarlas. Ok, ahora bien, ya que me di cuenta que no hago nada en el denominador porque está factorizado, entonces, otra vez, observo con mis ojitos de la cara, me doy cuenta que hay un montón de operaciones, por lo tanto, lo que debo de hacer es precisamente jerarquía de operaciones. Pero para poder determinar si voy a sumar o voy a restar, también debo de tener presente la situación de los términos semejantes. O sea, solamente se pueden hacer operaciones con términos semejantes. En otras palabras, esta x cuadrada es semejante con esta x cuadrada. Sin embargo, aquí hay una multiplicación. Por lo tanto, los términos semejantes o la operación del término semejante la puedo hacer siempre y cuando antes apliques la propiedad distributiva. ¿Qué es la propiedad distributiva? Pues la propiedad distributiva es distribuir la multiplicación sobre todos los elementos de la suma y de la resta. Antes de hacer esa operación con términos semejantes, necesito hacer la propiedad distributiva. Pero una vez que ya hice la propiedad distributiva,
Si se dan cuenta les va a quedar menos 4x cuadrada. Y como este es término semejante, entonces me debo de dar cuenta que es uno positivo y el otro negativo. Por lo tanto, si uno es positivo y el otro negativo, necesito aplicar la ley de la resta. Y si aplico la ley de la resta, sabemos que si los números tienen diferente signo, se restan los números y se deja el signo del mayor. Por lo tanto, me va a quedar un menos 3x cuadrada. ¿Por qué primero hice lo de la x cuadrada? Porque ustedes saben que primero se hacen los de los exponentes mayores y luego los exponentes menores. Entonces ya hice ese asunto. Luego me voy con la siguiente. Resulta que también me doy cuenta que aquí hay otros términos semejantes. Pero como a la x le quito x, eso me da 0 y ya, me está quitando un poco de trabajo. Luego aquí tengo otro término semejante que es menos 3x. Y luego tengo otro término semejante que es x. Pero ustedes se dan cuenta que hay una propiedad distributiva. Pero en esa propiedad distributiva me doy cuenta que al estar multiplicando menos por menos, pues ahí viene involucrada una ley de los signos y precisamente me va a dar más. Entonces ya dijimos que estos me dan 0. Este fue un menos 3, pero aquí me da un más 8. Como es un más 8x, pues se aplica la ley de la resta y si tengo menos 3 y tengo el más 8, se restan los números y se deja el signo del mayor. Por lo tanto, 8 menos 3 me da 5 y entonces voy a tener un más 5. Disculpen, voy a tener un más 5x. Vuelvo a repetir, estos me dieron 0. Este es un menos 3x. Este con este es un más 8x. Como son signos diferentes, se restan los números, que me da un 5, y se deja el signo del mayor, que es positivo. Por eso me queda más 5x. ¿Sale bien? Acuérdense que estoy aplicando muchos conceptos, porque ustedes ya están al nivel de hacerlo, ¿eh? No me puedo ir a concepto por paso, porque si no me tardo un montón. Entonces por eso lo estoy presionando, para que vayan subiendo de nivel. ¿Por qué deben de subir de nivel? Pues porque ya no estamos en la secundaria, ya estamos en otro nivel. Y entonces, por último, me doy cuenta que el otro término semejante es este menos 3, con este más 1. Pero estoy aplicando aquí una propiedad distributiva. Por lo tanto, si aplico la propiedad distributiva, resulta que este menos 4 por este 1 me va a dar un menos 4. Y entonces, si tengo aquí un menos 4 y aquí tengo un menos 3, pues resulta que ya no es la ley de la resta, porque los signos son iguales, y entonces se convierte en una ley de la suma. Y si los signos son iguales, se suman los números y se deja el signo que prevalece. Y el signo que predomina es el negativo, por lo tanto el 3 más el 4 me da un 7, y como todos son negativos, pues me queda un menos 7. Y eso va a estar dividido entre x menos 1 al cuadrado por x más 1, porque habíamos dicho que no se realizan operaciones en el denominador porque ya está factorizado. Ahora bien, ¿qué es lo que va a seguir cuando vayamos avanzando? Pues lo que sigue es que esto a lo mejor también se puede factorizar. Y como se puede factorizar, pues hay que factorizarlo. Pero como ahorita todavía no les he enseñado a factorizar, lo único que sí debo de cuidar es que esa raya de fracción está horrible, porque está demasiado grande, y debo de ajustarla porque es un paréntesis. Entonces no me dejen rayas de fracciones enormes, porque eso es una imprecisión. Tampoco no me dejen rayas de fracción chiquititas, porque es una imprecisión. Porque la raya de fracción es un paréntesis y debe de cubrir tanto al numerador como al denominador. Y entonces ahora sí, ya me di cuenta que esto quedó concluido. ¿Por qué ya quedó concluido? Pues porque hice todas las operaciones, sí. La suma y la resta, ¿la puedes hacer? No. ¿Por qué no? Porque no son términos semejantes. ¿Hay exponentes negativos? Dime, no te oigo. Profesor, Dime. el número 46, tengo una duda. Dime. ¿No faltó más uno en la última? Ah, sí es cierto, me lo comí, tienes razón. Dios te pague por hacerme la observación. Entonces, ¿no? Sí, está bien, exacto. De hecho, si se dan cuenta, por eso lo marco con marcatextos, para que sepan cuál con cuál, ¿no? Si lo tacho, generalmente cuando lo tachan todo, se pierde, ¿no? Pero aquí pues se ve luego, ¿no? Que aquí cometí una imprecisión porque no estoy considerando al más 1, me faltó el más 1. Y entonces con ese más 1 ya no quedó menos 6, perdón, ya no quedó menos 7, sino quedó un menos 6. Entonces ahí tengan mucho cuidado porque por distracciones, o sea, no sé que no es que yo no sepa, sino me distraje, cometí una imprecisión y por eso les dije que era menos 7, ¿no? Entonces también ustedes procuren no tener, dime 48. Diferente. Acuérdate que el menos 4
está haciendo propiedad distributiva con los 3. O sea, está distribuyendo la multiplicación entre los 3. En otras palabras, el menos 4 no falta porque el menos 4 multiplicó a estos 3 y por lo tanto no solamente es el menos 4, es la multiplicación, perdón, es el resultado de la multiplicación. ¿Sale bien? ¿Estamos? Bueno, le pongo contestando a tu pregunta de por qué es menos 6, acuérdate que debes de considerar los términos semejantes. El primer término es el más 1, el siguiente es el menos 3 y el siguiente es el menos 3 y el siguiente es el producto del menos 4 por el 1. Por lo tanto, si tienes más 1, si tienes menos 3 y tienes este producto donde este producto es menos 4, resulta que estos dos que son iguales se hace la ley de la suma. O sea, los sumas y dejas el signo que predomina, que es menos 7. Con este más 1, pues resulta que estos dos números son de signos diferentes. Y como son de signos diferentes, haces la resta. La resta te da 6 y se deja el signo del mayor. Eso menciona la ley de la resta. Por eso aquí te queda un menos 6. ¿Sale bien? Ok, gracias. ¿De qué? Acuérdense que la ley de la suma y la de la resta es precisamente para calcular sumas y restas. Y la ley de los signos solamente es en multiplicación y división. Hay veces que confunden ley de los signos y la quieren revolver en ley de la suma y ley de la resta, pero son dos cosas diferentes. Ley de los signos solamente es para multiplicación y división, pero en todo esto que fue sumas y restas, ahí no debe de haber ley de los signos, porque luego caen en alguna imprecisión. ¿Sale bien? Por jerarquía de operaciones, ahí en ese ejercicio que estoy escribiendo, yo no puedo hacer esta división porque no me han enseñado a hacer divisiones así. Tampoco puedo hacer esta división por lo mismo. Por jerarquía de operaciones esta raya es un paréntesis. Estos no son términos semejantes, por lo tanto no puedo dividir estos dos. Y este que está aquí no se eleva al cuadrado porque ya está factorizado. Entonces, como está factorizado, no voy a elevar al cuadrado. Y eso quiere decir que hay que calcular el mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo, así como me dijo su compañero, es ver todas las bases. Si se deben dar cuenta todas las bases, esas bases es la misma. Como esa base es la misma, tengo que verificar las otras bases y resulta que esta base también es la misma. Por lo tanto, las únicas bases que deben de aparecer es precisamente la X, disculpen, debe de aparecer la base X y debe de aparecer la base X menos 2. Y lo que debo de hacer es elegir el exponente mayor. El exponente mayor me doy cuenta que para ambos casos es el cuadrado, por lo tanto aquí elevo al cuadrado y aquí elevo al cuadrado. Y ya tengo el mínimo común múltiplo. A partir de ahí necesito calcular los resultados parciales, es decir, divido mínimo común múltiplo entre el primer denominador. Y si se dan cuenta, básicamente es dividir esta entre esta, que el resultado me da X. Y va a ser una X con la función exponencial. Y esa va a multiplicar al 1. Por lo tanto, escribiéndolo en orden, lo primero que debo de escribir es el 1, luego la X y luego la X menos 2 al cuadrado. Pero si ustedes se acuerdan, el 1 no se escribe, por lo tanto quito el 1 y ya se quedó así. Recuerden que se debe escribir signo, coeficiente, variable y función exponencial. Luego viene una operación suma y voy a hacer exactamente lo mismo. Necesito dividir el mínimo común entre el segundo denominador. Entonces, después de escribir la operación, que la operación es una operación suma, lo que hago es dividir mínimo común múltiplo entre el segundo denominador. Y si divido entonces este entre este, es básicamente como si dividiera este entre este, que me va a dar 1, solamente me queda esta y esa es la que voy a multiplicar por el numerador. Y acuérdense que como se debe de escribir en orden, escribo primero el 5, luego escribo el X menos 2 al cuadrado, que sabemos que eso se denomina función exponencial. La variable es una sola letra y la función exponencial es un polinomio que está elevado a algún exponente. Escribo la operación resta y otra vez vuelvo a hacer lo mismo. Si tú divides todo el mínimo común múltiplo entre este denominador, ahora va a resultar que es como si dividieras este entre este y te da la unidad. Aunque acuérdense que debe de estar escrito dos veces. Y como debe estar escrito dos veces, este entre este me da la unidad, pero falta una vez de escribirlo. Por lo tanto, el resultado es esa vez que me falta escribirlo, por este cuadrado, por este 3. Pero como yo sé que se debe de escribir en orden, ¿cómo lo escribo? La apreciación. Recuerden que como este está al cuadrado, cuando lo divido entre este, me debe de quedar exponente a la 1.
Y entonces resulta que vuelvo a escribir, aquí tengo un negativo, perdón, debo de escribir la operación que es una resta, y hago lo mismo, divido este mínimo común múltiplo entre este denominador. Pero si ustedes observan, es como si dividieran este entre este y me va a dar la unidad. Por lo tanto, nada más me queda la x cuadrada que debo de multiplicar por la x. Obviamente sabemos que lo debemos de escribir en orden, por lo tanto aquí debo de escribir un 4x cuadrada. Y solamente para seguir con los estándares, procuren que la raya de fracción no quede tan larga, a mí me había quedado muy grande, entonces ajustenla para que no quede tan grande y pues ya estuvo, ¿no? Ahora bien, continuando con todo lo que ya sé, yo sé que por observar necesito de decidir cuál es la operación que hago primero. Y yo me doy cuenta con mis ojitos de la cara que forzosamente tengo que elevar al cuadrado y elevar al cuadrado. Y entonces me acuerdo que la jerarquía de operaciones me menciona que tengo que elevar un binomio al cuadrado. Pero yo ya sé que es el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Debido a esa razón, ya puedo escribir aquí que hay una raya de fracción y tengo una x que va a multiplicar a la x cuadrada menos 4x más 4, que obedece a lo que les acabo de mencionar, ¿no? Ahí también viene involucrado que estoy utilizando la respectiva ley de los exponentes, porque voy a elevar una variable, perdón, voy a multiplicar una variable así, elevarlo al cuadrado, ahí viene ley de los exponentes, ¿no? Bueno, en la siguiente pues ocurre lo mismo, o sea, que voy a escribir el 5 que multiplica a la x cuadrada menos 4x más 4. Y ya que hice ese el binomio al cuadrado, me doy cuenta que en la siguiente parte necesito distribuir la multiplicación sobre los elementos de la resta. Por lo tanto, ahí lo que vamos a aplicar va a ser la propiedad distributiva. Y si aplico la propiedad distributiva, el signo también lo voy a multiplicar, y eso implica entonces que también necesito aplicar ley de los signos. Y por lo tanto, aplicando esos conceptos, me va a quedar menos 3x cúbica. Acuérdense que estoy aplicando leyes de los exponentes porque se multiplica este por este, se suman los exponentes. Y luego me queda un 6 por ley de los signos y el 3 por el 2 me queda un 6. El último obviamente no juega como que un papel muy importante porque nada más hay que reescribirlo. Ajustamos la raya de fracción porque es un paréntesis. ¿Y qué hago en el denominador? 28, nada. ¿Por qué? Porque ya me dijo cuál es la respuesta. Como había dicho su compañero, que en el denominador yo no voy a hacer nada porque ya está factorizado. ¿Qué quiere decir factorizar? Quiere decir expresar en factores, y como ya está expresado en factores, o sea, multiplico 2 veces a la x por sí mismo y multiplico 2 veces por sí mismo al x menos 2, pues ya está factorizado y no se hace nada. Y entonces reescribo lo que está en el denominador, que lo que está en el denominador es un x cuadrada que multiplica x menos 2 al cuadrado, y otra vez con mis ojitos de la cara reviso qué es lo que debo de hacer primero, y para tomar esa decisión pues primero me voy con jerarquía de operaciones, y la jerarquía de operaciones me menciona que por ser una raya de fracción es un paréntesis, y primero debo de hacer todas las operaciones que están en el numerador y luego las que están en el denominador. Por lo tanto, me doy cuenta luego que de aquí para acá hay una propiedad distributiva. Entonces, vamos a realizar la propiedad distributiva porque voy a distribuir la multiplicación sobre todos los elementos de la suma y de la resta. Por lo tanto, eso lleva involucrado ley de los signos. Y esta propiedad distributiva, que va a ser distribuir la multiplicación entre los tres elementos, pues también resulta que debo de hacer lo mismo en el siguiente término. Espérenme, dejen moverlo para que tenga más bien. Entonces, como les decía, necesito aplicar la propiedad distributiva, y si aplico la propiedad distributiva, pues este multiplica a este, y este también a este, y este también a este, y también por acá, este multiplica a este multiplica a este, y este multiplica a este. Por lo tanto, hacemos todas las propiedades distributivas. Y entonces, considerando que la propiedad distributiva también debo de aplicar la respectiva ley de los exponentes, entonces me queda una x cúbica menos 4x cuadrada
más 4x más 5x cuadrada menos 20x más 20. Y después, para poder decidir si puedo hacer estas operaciones, necesito considerar el concepto de términos semejantes. Y con términos semejantes me doy cuenta que estos tres no se parecen para nada. Como no se parecen para nada, no puedo aplicar ni la ley de la suma ni la ley de la resta, y simplemente los ordeno. O sea, primero escribo el menos 3x cúbica, luego el menos 4x cuadrada y por último el más 6. Hago un ajuste para que la raya de fracción no quede tan grandota. Acuérdense que eso no es que sea berrinche mío, sino es conceptualización, y si no entienden que la raya de fracciones son paréntesis, pues el paréntesis lo pueden dejar hasta por allá, ¿no? Y pues no, debe de ser hasta donde debe de ser. Y entonces, en el denominador otra vez, no hago nada porque está factorizado. Recuerden que siempre como que les gana eso de querer hacer todo, pero pues siempre hay sus limitantes, ¿no? Algunas veces las hacemos y otras veces no las hacemos. Precisamente ese es el crecimiento intelectual y académico. Y entonces, otra vez, jerarquía de operaciones. ¿Cuál es la que hago primero? Pues como hay raya de fracción, debo de hacer todas las del numerador y todas las del denominador. En el denominador sé que no voy a hacer nada, pero en el numerador forzosamente necesito verificar el concepto de términos semejantes para ver si hay términos semejantes y entonces realizar operaciones. Entonces aquí hay una x cúbica, que si se dan cuenta por aquí hay otra x cúbica, y por lo tanto con esas x cúbicas, debido a que una es positiva y la otra es negativa, voy a aplicar la ley de la resta. Y entonces sabemos que la ley de la resta me menciona que los números se restan y se deja el signo del mayor, por lo tanto me da un 2x cúbica, que debe ser negativo porque el signo del mayor es el negativo que pertenece al 3. Acuérdense que el x cúbica se escribe porque es el que me dice cuál es el término, y luego me voy con los otros. Acuérdense que yo utilizo mucho marcatextos para que sepan cuál con cuál, ¿no? Típicamente algunos maestros que explican dicen táchalo y ponle 2 tachecitos o 3 tachecitos, ¿no? Pero pues eso se ve muy feo porque no sabes luego ni cuál tachaste ni cuál era, ¿no? Entonces nos vamos por la x cuadrada, que aquí hay otra x cuadrada. Si se dan cuenta, como es uno es positivo y el otro negativo, es ley de la resta. Y luego busco otra x cuadrada, que es por aquí, y resulta que otra vez, resulta que también debo de utilizar ley de la suma, porque me estoy dando cuenta que hay signos iguales. Y entonces aquí le agrego el concepto, donde el concepto es ley de la suma, y entonces este con este me da un menos 8, y menos 8 con este me queda un menos 3, y entonces aquí escribimos el menos 3x cuadrada. Recuerden que en ley de la suma se suman los números y se deja el signo que prevalece, y en ley de la resta se restan los números y se deja el signo del mayor. Y luego me voy con el siguiente. Aquí tenemos un término que es 4x, otro término que es menos 20x, y ya se acabó, no hay más. Por lo tanto, con ellos hago la ley de la resta porque son signos diferentes. Dejo el signo del mayor, que es el negativo, hago la resta entre el 20 y el 4, que me da 16, y dejo qué tipo de término es, que es el referido a la x. Y por último, me voy con los otros términos semejantes que se llaman términos independientes, que tengo este 20 y que tengo este 6. Por lo tanto, utilizo ley de la suma. Aquí me queda un más 26, y en el denominador escribo simplemente lo mismo, porque sabemos que no se va a hacer ninguna operación porque ya está factorizado. Como ya cumple los estándares, ¿cuáles son? ¿Puedo hacer operaciones? No. ¿Por qué no? Porque no son términos semejantes. Siguiente, ¿está factorizado? Sí, sí está factorizado. Se los voy a poner aquí. ¿Hice todas las operaciones? ¿Todas las operaciones? Sí. ¿Factorizaste? Sí, todo está factorizado. ¿Hay exponentes negativos? No, no hay exponentes negativos. No hay exponentes negativos. ¿No raíces en el denominador? También, no hay raíces en el denominador. ¿Ya racionalizaste el radicando? Pues ni siquiera hay radicando, por lo tanto sí. ¿Y qué falta? Y no debe de haber exponentes que sean fracciones impropias. Y pues en ningún momento tengo fracciones impropias, por lo tanto ya acabó. Y así me doy cuenta cómo voy terminando y que ya llegué al resultado.